Buenas noches, bienvenidos a la conferencia técnica de enfriamiento industrial, tecnologías y usos, realizada por el Instituto de Ingeniería Aplicada a solicitud de la empresa Termodinámica S.A. A través de esta conferencia descubrirás cómo optimizar el rendimiento de tus sistemas de enfriamiento mediante la selección adecuada de tecnologías y la data crítica para lograr eficiencia operativa. El expositor de la conferencia es el ingeniero Arthur Jarman, profesional en el área de ingeniería y cuentas con más de 25 años de experiencia, destacándose en aplicaciones, proyectos, asistencia técnica y gestión de cuentas. Actualmente es ejecutivo de cuentas de Ebatco Brasil, tras haber trabajado por 15 años en MIPAL, industria de evaporadores. Su carrera incluye roles clave en Ceral do Brasil y São Rafael, donde adquirió una sólida experiencia técnica y de gestión. Posee una amplia trayectoria en ingeniería enfocada en aplicaciones, proyectos y asistencia técnica, complementada con su experiencia reciente en el área de cuentas ejecutivas. Instrucciones de la conferencia. Los micrófonos permanecerán apagados durante la exposición y al final pueden abrirlos para que puedan realizar sus preguntas y consultas al expositor, debido a que los ruidos externos pueden filtrarse e incomodar a los asistentes. Pueden también realizar sus consultas a través del chat para que el expositor pueda responderlas en cualquier momento. Cualquier consulta igualmente estaré atenta en el chat. Pueden iniciar, ingeniero. Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Es un honor, además de ser un placer, es un honor aquí estar, ¿no? Y el día de hoy vamos a estar ahí juntos para hablar de lo que tenemos a ofrecer al mercado, ¿no? Para enfriar agua en procesos industriales y en cuanto a su uso. Pero si así ustedes me permitan, voy a empezar les presentando a Evapico. Es decir, ¿quiénes somos? Evapico es una empresa multinacional estadounidense, ¿no? Fue fundada en 1976 en Baltimore, en el estado de Maryland, Estados Unidos, pero hoy en día la casa matriz está ubicada en Taneytown, ¿no? En el mismo estado de Maryland. Y para que ustedes aquí se quedan ubicados, aquí estamos cerca de la capital, Washington, D.C., alrededor de carro, de auto, no más que 2 horas, ¿no? Entonces aquí estamos, aquí está la casa matriz de Evápico. Tengo aquí una foto de la entrada, né, por donde nosotros ingresamos en la empresa. Aquí es donde está la parte financiera, administrativa de Evápico. Y acá tengo una foto aérea, ¿no? Este aquí es el terreno de Evápico estadounidense, ¿no? Aquí está la planta, aquí tenemos los pabellones, tenemos un otro pabellón acá y cruzando esta carretera también tenemos acá un otro pabellón que pertenece a Evápico, ¿no? Y solo para que ustedes se quedan ubicados, ¿no? De aquí hacia el sur estamos en camino de Washington. Estamos presentes en más de 50 países, ¿no? A través de nuestras oficinas comerciales, oficinas de ventas, a través de nuestros representantes comerciales, de los cuales en 13 países tenemos más de 30 plantas así distribuidas. Beginning with our facilities in North America, including our global headquarters in Tawnytown, Maryland, Nuestra casa and matriz. locations in Greenup, Illinois, Lakeview, Iowa, Madeira, California, Laval, Quebec, and many others. Avapco also has a strong presence in Europe, from Denmark to Belgium to Germany and Italy, and in the Middle East, including Egypt and the UAE. We also have a facility in Johannesburg, South Africa, and throughout China and Asia Pacific, from Beijing to Shanghai to Jiaxing, Malaysia and Australia, and in South America, including Sao Paulo, Brazil. E acá estamos em Brasil desde 2015, quando Ebápico comprou as operações da antiga Senco, que já hacía estes tipos de enfriadores, torres de enfriamento,
lo que sea. Sin embargo, no estamos más en esta ciudad que aquí está como Indaiatuba. Recién nosotros cambiamos de domicilio y ahorita estamos en la ciudad de Sorocaba, que es una otra ciudad cerca de San Paulo, capital también, alrededor de 115 kilómetros, que por su vez estamos lejos del puerto de Santos, 180 kilómetros alrededor de esto, ¿no? Y es a través de este puerto que nosotros los despachamos, ¿no? Y aquí sale los barcos, ¿no? Cruza todo, cruza, no, no, aquí por la costera, cruza el canal de Panamá y aquí sigue hacia a Callao, ¿no? Que es por donde nosotros los, los o las enviamos desde aquí, desde acá de Brasil. Este tramo marítimo ahí dura alrededor ahí de 23 semanas, no más que esto, ¿no? Entonces, esto es solo para que tengan idea de cuánto es este tiempo, ¿no? Marítimo desde el puerto de Santos hasta el puerto de Callao. El terreno de acá, de nuestra planta, esta nueva planta acá en Brasil, ¿no? El terreno ahí es alrededor de 66.000 metros cuadrados, de los cuales 22.000 metros cuadrados se refiere a la área construida, ¿no? Aquí tenemos una otra foto aérea, acá de la planta de Brasil. Este aquí es nuestra planta Evápico, aquí están los pabellones. Esta aquí parte frontal, por donde nosotros ingresamos por acá donde está la parte administrativa, financiera, lo que sea. Y aquí también tengo un otro pabellón que es donde nosotros tocamos la materia prima, ¿no? Tenemos los más modernos y más grandes centros de pesquisas y desarrollo, ¿no? eh, testamos todo. Testamos las torres de enfriamiento, testamos los enfriadores adiabáticos, testamos los evaporadores para cuartos fríos, cámaras frigoríficas, testamos equipos grandes, torres de enfriamiento de grande porte para usinas termoeléctricas, lo que sea. Testamos todo con estas 7 cámaras de testes climatizadas que nosotros tenemos, ¿no? Y incluso testamos en condiciones extremas de, eh, de temperatura y humedad. En este video ustedes ven ahí cuánto está húmedo esta cámara, ¿no? Entonces los testamos, los probamos así en condiciones extremas. eh, de temperatura y humedad. ¿Ok? Este es solamente un ejemplo ahí que incluso yo lo, lo hice ahí, este video. Y además de testar los equipos en cuanto a su performance, en cuanto a su consumo de energía, en cuanto a al consumo, a la eficiencia térmica como un todo, ¿no? También testamos partes de los equipos, ¿no? Tales como las duchas o los picos aspersores, tales como los eliminadores de gotas o atrapagotas. También hacemos test o pruebas, ¿no? De corrosión. También probamos también las bombas de recirculación. Hacemos pruebas también de ruido, ¿no? Como también hacemos pruebas sísmicas, ¿no? Y yo creo que es muy bueno ahí en vuestro país donde tenemos ahí situaciones de temblores, ¿no? Tengan en cuenta que tenemos como opción equipos aptos a operar ahí en regiones ahí donde pueden haber temblores, ¿no? Son equipos especiales y pero para resistir a estas situaciones, ¿no? Ahí está un ejemplo de prueba de antisísmica, ¿no?
estos equipos son especiales, no son los estándares que nosotros lo tenemos eh, así como de principio, ¿no? Estos son equipos estándar que cuando nos eh, solicitan equipos especiales para estas zonas sísmicas, ¿no? Nosotros los fabricamos con el centro de gravedad un poquito más abajo y su estructura es un poquito más reforzada, ¿no? Entonces ahí está. Tengan en cuenta, por ejemplo, que tenemos cómo suministrar equipos para estas zonas, ¿no? Se utiliza mucho estos equipos en Chile, solo para que sepan. ¿Y qué significa evápico? Evápico es de Evaporative y CO Company, ¿no? Entonces, una traducción así es una compañía evaporativa, ¿ok? Esto es lo que significa evápico. ¿Y qué hacemos? Hacemos las torres de enfriamiento, hacemos los equipos evaporativos, hacemos enfriadores adiabáticos, los dry coolers, hacemos los evaporadores, hacemos unidades de tratamiento, gas coolers, sistemas de CO2, recipientes de presión, chiles de amoníaco. Esto es lo que hacemos a nivel global, ¿no? Sin embargo, acá en nuestra planta, acá en Brasil, donde es responsable por suministrar los equipos a toda Sudamérica, ¿no? Nosotros solamente hacemos los equipos evaporativos, los enfriadores adiabáticos y los dry coolers. Sin embargo, seguimos los mismos estándares de lo que se practica en cualquier planta de evápico a nivel global en cuanto a la calidad y nivel tecnológico que se practica en los equipos. Es decir, no, si así usted lo trae de Estados Unidos, va a recibir lo mismo equipo que es hecho acá en Brasil, ¿no? Pero con una ventaja de que aquí te sale un poquito más económico por cuenta de los costos que aquí tenemos para fabricarlos, todo esto, ¿no? Eh, ¿Y dónde nosotros utilizamos estos equipos? Las torres de enfriamiento, en general nosotros las utilizamos en el rubro de HVAC, ¿no? En sistemas de climatización de grande porte, tales como los moles, los centros comerciales, en los aeropuertos, y así en los hospitales, lo que sea, ¿no? Entonces, en sistemas de climatización de grande porte, como también se utiliza en la industria y en refrigeración industrial. Los enfriadores evaporativos se utilizan básicamente en la industria, un poco en este rubro de HVAC. Los condensadores evaporativos en la refrigeración industrial y los enfriadores adiabáticos, tales como también los dry coolers en la industria HVAC y en los data centers. Sin embargo, el día de hoy no vamos a ir a tratar de los condensadores evaporativos que ahí está, eh, pertenece a este rubro de refrigeración industrial. Por lo tanto, vamos a hablar solamente de las torres de enfriamiento, enfriadores evaporativos y adiabáticos y los dry coolers. ¿Y cuál es la diferencia entre una torre de enfriamiento con los enfriadores y dry coolers, ¿no? Decimos que las torres de enfriamiento es abierta o el circuito es abierto, mientras tanto los enfriadores y los dry coolers, el sistema es cerrado, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque una torre de enfriamiento se utiliza de un relleno para enfriar el agua de proceso. Y este relleno y este agua que pasa por acá está en contacto directo con el aire que pasa en flujo contrario en la torre de enfriamiento, ¿no? Por lo tanto, vean, en este contacto que ahí está directo, decimos que es el, el circuito es abierto. Mientras tanto, en un equipo de circuito cerrado, ¿no? No tenemos este contacto directo entre el agua de proceso con este aire, ¿no?
Así que el agua pasa por un serpentine en un interior, por el interior de un serpentine, así que el contacto es indirecto y no directo. ¿Y cuál es la ventaja, no, de se utilizar un equipo de circuito A? Y por este motivo nosotros llamamos también los enfriadores evaporativos de torre de enfriamiento de circuito cerrado. ¿Y cuál es la ventaja de se utilizar un equipo de circuito cerrado, no? Es que nosotros mantenemos limpio, ¿no? O mantenemos limpios los intercambiadores promedios que ahí están entre la torre y el equipo, ¿no? Entonces, nosotros garantizamos que el agua de proceso va a quedarse siempre limpio a lo largo de su funcionamiento. Al revés de lo que pasa con una torre de enfriamiento, ¿no? Que es de circuito abierto. El agua, el agua que está en contacto con el aire arrastra consigo, ¿no? Todos los contaminantes que ahí está en el aire, todo lo que es polvo. Y ahí sucia los intercambiadores intermediarios. Así que hay que limpiarlos ahí a menudo, ¿no? Entonces, básicamente, la ventaja es de se utilizar un sistema cerrado, es que usted mantiene el agua de proceso siempre limpio. Sin embargo, te sale más costoso un sistema de circuito cerrado, ¿no? Gasta más energía, además de que es un poquito más caro. Entonces, hay que evaluar la necesidad de se utilizar una torre de circuito cerrado o un equipo de circuito cerrado. Por lo tanto, se utiliza cuando hay restricciones a contaminantes en este agua de proceso o cuando el agua que ingresa en la torre sea esté por encima de 65 grados, así que no tenemos relleno que soporta esta temperatura acima de 65 grados, por lo tanto partimos para un equipo de serpentín, ou quando se utiliza água demineralizada ou um tipo de solução, por exemplo, glicol. Se utiliza muito esta solução em processos industriais, por exemplo, em Chile, onde se alcança temperaturas bajo 0 graus. Assim que, para que não se congele em la tuberia, se utiliza essa solução glicol. Por lo tanto, quando não é água, mas é um glicol, não uma solução glicolada, há que utilizar. Aí não importa se você vai pagar mais caro ou não, pero há que utilizar uma torre de circuito cerrado, ok? Como também se utiliza aceite e fluidos, outros fluidos que não seja água. Pero tengan en cuenta que si el circuito no es totalmente cerrado, es decir, si alguna parte de este sistema está en contacto con el aire externo, donde hay riesgo de que este oxígeno que ahí está en el ambiente ingrese en este agua, hay que cambiar el serpentine, que es estándar acero galvanizado, para un serpentín de acero inox. ¿Y por qué? Para que este agua que ahí está lleno de oxígeno no corroa el serpentine que ahí está galvanizado en su interior, porque la galvanización de un serpentine se da solamente por fuera, en la parte externa, y no en su interior. ¿Ok? Entonces es muy importante que si hay riesgo de que en alguna parte de este sistema esté en contacto con el oxígeno, con este aire externo, hay que cambiar lo que es estándar, serpentina galvanizado, para un serpentina de acero inoxidable. ¿Y cuál es la diferencia entre una torre de enfriamiento con los enfriadores adiabáticos y los dry coolers, por lo cual nosotros los nombramos de EcoAir? Está en cuanto al consumo de agua, ¿no? Mientras el consumo de agua en una torre de enfriamiento es bastante elevado, ¿no? Porque se utiliza de esta evaporación para enfriar el agua de proceso, ¿no? En los enfriadores adiabáticos y dry coolers el consumo de agua
es mínimo. Por ejemplo, en un enfriador adiabático se alcanza ahorro de agua, puede alcanzar alrededor de 80%. Dry coolers, por ejemplo, se alcanza 100%, ¿no? Es decir, no se utiliza agua en los dry coolers, ¿no? Solamente el aire para enfriar el agua de proceso. Además de esta ventaja, cuando se utiliza estos equipos, ¿no? El mantenimiento se disminuye, ¿no? Porque no hay, por ejemplo, que tratar agua, ¿no? Hasta porque se utiliza básicamente de aire. Pero el consumo de energía eléctrica sube y sube bastante, ¿no? Principalmente en los dry coolers, ¿no? Además de que hay que prever un espacio más grande para instalarlos y el costo de inversión también va a ser mayor, ¿no? Y ahí hay que pensar también por cuenta de su tamaño, que son mayores, hay que pensar también en el flete, todo esto, ¿no? Entonces, este costo de inversión ahí también aumenta, ¿ok? Y cuando nosotros comparamos con una torre de enfriamiento y una torre de enfriamiento de circuito cerrado, ¿no? Las torres de circuito cerrado, el mantenimiento es un poquito más grande y el consumo de energía, el footprint y la inversión también son más grandes. ¿Ok? Y cuando nosotros comparamos estos dos, los EcoWare con las torres de enfriamiento, a ver aquí, a ver aquí una pregunta, yo tengo acá. A ver, ¿quién puede dejar una consulta? Aquí no hay ninguna duda por ahora, ¿no? Aquí seguimos. No, no, Entonces, no hay cuando duda. nosotros los comparamos los Eco Air con las torres de enfriamiento, el consumo de energía es más grande, el footprint y la inversión también va a ser más grande, incluso en relación a las torres cerradas. ¿Ok? Entonces, hay que evaluar el proyecto, la necesidad de se utilizar un equipo que no consome agua. Porque no consome agua, pero va a consumir más energía eléctrica. No hay duda, ¿no? Si ustedes tienen, por ejemplo, disponibilidad de agua, si no hay, por ejemplo, restricciones en cuanto al uso del agua, ¿no? Y usted lo tiene disponible a lo largo del año, no tengan dudas que la mejor aplicación es una torre de enfriamiento abierta porque es mucho más eficiente, mucho más económica en términos de energía eléctrica y de la inversión, ¿ok? Si así el proyecto me lo permite, ¿no? Voy a utilizar una torre de enfriamiento abierta. Y lo que tenemos a ofrecer al mercado, ¿no? En cuanto a las torres de enfriamiento abiertas, tenemos esta línea AT, ¿no? Que es una torre de tiro inducido y así nosotros la nombramos porque los ventiladores que aquí están por encima de la torre aspiran el aire por acá en las tomas del aire, ¿no? Por lo tanto, así induce que el aire pase por el relleno. Por lo tanto, la nombramos de tiro inducido. Contraflujo porque mientras el aire sube, el agua cae aquí en el sentido contrario. Por lo tanto, la nombramos de contraflujo. Y en estas torres los ventiladores son axiales. Y en este momento, si ustedes me permitan, voy a abrir un paréntesis en cuanto a ruido que estos equipos generan, ¿no? Y las soluciones que nosotros las tenemos. Estos ventiladores es, en términos de ruido, es estándar, ¿no? Generan ahí ruido estándar. Sin embargo, tenemos soluciones ahí para disminuir el ruido de una torre de enfriamiento. Tenemos ventiladores, los cuales los nombramos de low sound fan y super low sound fan. Los comparando con los estándar, este aquí disminuye de 4 hasta 7 decibeles cuando nosotros lo comparamos con este estándar. Y este aquí, Super Low Sound Fan, disminuye alrededor de 9 hasta 15 decibeles cuando nosotros lo comparamos con los ventiladores estándares.
Y aquí les presento un video para que intenten ahí escuchar la diferencia entre un ventilador super low sound fan con un estándar. This is the sound of the tower with a standard fan. This is the sound of the tower with an Evapco super low sound fan. Entonces, vean, ¿no? Tenemos aquí soluciones ahí para disminuir el nivel de ruido. Además, también tenemos una otra, como digo, una otra parte, ¿no? Un otro material que nosotros lo llamamos de water silence. Es un material parecido con un eliminador de gota, muy parecido con un atrapagotas, ¿no? Pero nosotros lo utilizamos acá, entre la toma del aire con el agua de la tina, ¿no? ¿Y para qué sirve esto, no? Para disminuir el ruido de las gotículas de agua que ahí están cayendo y cuando se chocan con el agua que ahí está en la tina, generan ruido. Por lo tanto, si así ponemos en este promedio ahí por encima de la tina, ¿no? Disminuye el ruido principalmente alrededor de las torres, al revés de 4 a 7 decibeles. Les comento que una combinación de este aquí con este ventilador Super Low Sound Fan o con este Low Sound Fan es la mejor solución, ¿no? Que combine este aquí con estos dos ventiladores, lo que sea. En general, en procesos industriales, no se exige tanto así una torre de bajo nivel de ruido, ¿no? Pero en estas giras que yo la hago por ahí, en estos países, ahí cada vez más las ciudades están creciendo, se acercando de las industrias, ¿no? Y ahí estamos ahí teniendo problemas, ¿no? Los clientes nos están consultando las soluciones que tenemos para disminuir el nivel de ruido. Y son soluciones incluso que podemos ahí adaptarlas ahí en torres ya existentes de nuestra fabricación, ¿ok? Quizás, por ejemplo, una solución buena para un proceso industrial sea este Water Silence con Low Sound Fan. Es una solución que no es así tan costosa. Este sí, Super Low Sound Fan te sale un poquito más caro, ¿ok? Pero tenemos soluciones ahí a evaluar, ahí basado en los niveles, ¿no? En los decibeles que así ustedes los necesitan. Para esto yo tengo que saber cuál es este valor. La toma del aire se da por sus cuatro lados, así que yo tengo que prever un espacio entre las torres o un espacio entre las paredes y yo tengo disponible en la internet, en nuestro sitio, en la página de web, tenemos un layout, un manual que trata de este tema, cómo ubicar la torre, cuáles son las distancias, todo esto, ¿no? En cuanto al viento, la dirección de viento. Yo tengo ahí un manual disponible gratuito que usted puede bajarlo a través de nuestra página en la web, ¿ok? Es una torre de bajo costo, de consumo de energía reducido y son containerizables. Es decir, nosotros tenemos como opción un ancho que cabe en un contenedor. Así que nosotros las trasladamos en módulos, ¿no? Como está aquí en esta foto, ¿no? Por lo tanto, disminuye los costos del flete, porque si no son containerizables, nosotros o las despachamos totalmente desarmadas, ahí hay que prever un costo de mano de obra en el sitio, todo esto para ensamblarlas, o las despachamos por un contenedor tipo flat rack, ¿no? Pero es muy costoso. Si así sale, por ejemplo, un, un contenedor de 40 pies desde aquí, Puerto del Santos, hasta Puerto de Callao, 6.000, $7.000, lo que sea, un tipo flat rack va a salir ahí 20.000, $21.000, lo que sea.
¿no? Entonces, esto aquí tenemos como una ventaja de elegirlas con un ancho que cabe en un contenedor. Además del flete, también es muy sencillo armarlas en el terreno, ¿no? En el sitio. Ponemos la base, que aquí está, y el módulo superior por encima. Bastante sencillo. Aqui está um vídeo de como funciona uma torre aberta, não? Aqui, por onde está, aqui, neste ponto, rojo, naranja, lo que sea, é por onde ingressa el agua caliente que viene del proceso, pasa por los picos aspersores, por las duchas, y el agua que aquí está caliente, ¿no? Pasa cae por gravedad por el relleno, ¿no? Y aquí alcanza la tina ya enfriado. Y de aquí sale para el proceso. Vean que este agua que aquí está pasando por el relleno está en contacto directo con el aire. Por lo tanto, aquí se sucia mucho, ¿no? Depende, ¿no? Depende de las condiciones ambientales, si está cerca, por ejemplo, de tierra, de alguna cosa, es una zona rural, o lo que sea, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa con una torre abierta. Un otro equipo que lo tenemos es este modelo acá. Este aquí es una otra línea, ¿no? De torre que tenemos y la nombramos de LSE. ¿Cuál es la diferencia en relación a la anterior? No, esta aquí, el tiro es forzado, es decir, cuando el aire, cuando los ventiladores que aquí están empuja, perdón, cuando así nosotros la nombramos de tiro forzado, cuando los ventiladores empuja el aire por el relleno y lo rechazando por acá por encima, ¿ok? Entonces, cuando los ventiladores están empujando el aire por el relleno, la nombramos de tiro forzado. De contraflujo, tal como la anterior, y los ventiladores aquí son centrífugo. La toma de aire se da solamente por este lado frontal y son bien silenciosas. Es decir, cuando nosotros la comparamos con este aquí, con la anterior, ya sin ninguna adaptación, ya son más silenciosas de lo que esta línea, ¿no? Y además, cuando nosotros la suministramos con atenuadores de ruido en la entrada y en la salida, mira, esta es la solución donde alcanzamos niveles de ruido muy bajo, muy bajo. Tanto es verdad que se utiliza mucho estos equipos ahí en zonas residenciales, ¿no? Aquí tengo una foto de una torre de este tipo, con ventilador centrífugo, con atenuadores en la salida, atenuadores en la entrada y no genera ruido ninguno. Pero son más costosos, ¿no? Además de que el consumo de energía es elevado. Una otra ventaja de esta torre es que se puede encapsularla. Es decir, podemos instalarlas en una sala de máquinas cerrada. Pero hay que tener en cuenta que la toma del aire hay que ser externa. Por lo tanto, tengo que ductar la toma del aire que aquí está, ¿no? Hasta que alcance el lado externo de esta sala, ¿no? En la toma, el aire hay que ser fresco, externo. Y y como también en la salida, ¿no? Hay que rechazar todo este calor, todo este aire que aquí está húmedo y cálido, ¿no? Hay que rechazarlo, por ejemplo, al medio ambiente. Por lo tanto, también tengo que ductar la salida. ¿Ok? Pero como los ventiladores son centrífugos, ellos tienen contrapresión para esto, ¿no? Por eso que es una opción ahí donde el cliente, por ejemplo, no quiere dejarla, por ejemplo, expuesta ahí afuera por algún motivo estético, lo que sea, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de ductar. Y una otra desventaja que no son contenerizables, ¿no? Si son torres un poquito más grandes, hay que despacharla o por flat rack o totalmente desarmada. Aquí tengo un video de esta torre, ¿no? Abierta. Aquí está el relleno. Aquí ingresa el agua que viene del proceso caliente, ¿no?
pasa por el relleno. Aquí está. Los ventiladores aquí aspirando el aire externo y lo empujando por acá contra el relleno. Por lo tanto, nosotros las nombramos de tiro forzado. Vean también aquí que el contacto del aire y agua es directo, ¿no? Una opción que también tenemos es esta línea LPT. Es igualita a la anterior, pero la diferencia es que son de bajo perfil, ¿no? Su alto es un poquito menor de la que de las L de la anterior, ¿no? Pero tiene las mismas características. Estas torres aquí, ¿quién las gustan? Son los arquitectos, ¿no? Se utiliza mucho en el rubro de ATVAC, donde se las instalan, por ejemplo, en la terraza y a los arquitectos no les gustan que se quedan aparentes, es decir, de lejos en la calle usted la ve, ¿no? Porque ahí con esta altura baja quedan ahí, como digo, embutidas en la terraza, no por detrás de una pared, ¿ok? Entonces a los arquitectos les gustan mucho de esta solución. No creo que sea una ventaja para un proceso industrial, hasta porque las capacidades son bajas, son menores y salen un poquito más caras cuando nosotros la comparamos con la línea LST de misma capacidad. Una otra diferencia es que las tomas del aire se da por estos tres lados y no se puede encapsularlas. Por fin, tenemos la línea Axis, ¿no? Es una torre de tiro inducido, flujo cruzado, que voy a presentar un video para que ustedes comprendan mejor lo que es flujo cruzado, ventilador axial. Las tomas del aire se da por estos dos lados de aquí, por el lado que ahí está por detrás. Y lo más importante que sepan, son torres modulares. ¿Qué es esto, no? Esta torre se utiliza mucho, por ejemplo, cuando se prevé a futuro una ampliación. Así que partimos con una torre para un caudal específico y cuando aumenta la capacidad de esta empresa, nosotros ponemos una otra de igual capacidad acostado a esta, ¿no? Por lo tanto, además de esta ventaja, disminuye el footprint, ¿no? El espacio que tenemos que tener disponible para instalar, ¿no? Si, por ejemplo, yo empiezo con una AT y a futuro voy a poner una otra AT de misma capacidad, tengo que, eh, hay que prever un espacio entre ellas, ¿no? Por lo tanto, ahí aumenta la área de instalación, la área para instalarla, ¿no? Por lo tanto, la AX, lo más importante que sepan es que son modulares. Se utiliza mucho cuando se prevé una ampliación a futuro. Y aquí está un video para que comprendan mejor. ¿Por qué flujo cruzado? Porque el aire ingresa por acá. Perdón, el agua está cayendo por gravedad en la vertical, pero el aire ingresa por acá en la horizontal, ¿no? Por lo tanto, el flujo es cruzado y por aquí sale este aire, ¿no? Cargando consigo umidad y todo el calor que el agua de proceso transferiu a ele. ¿Ok? Vean, comparamos, por ejemplo, en cuanto al consumo de energía, esta aquí consome menos energía que todas estas, esta aquí consome mucho más energía que las otras, pero en cuanto al consumo de agua, ¿cuál de ellas gasta más? El consumo de agua es igual, porque el consumo de agua no está basado en las características constructivas de la torre, ¿no? No importa si es de ventilador axial o centrífugo, de tiro forçado ou de tiro induzido. Não importa se é de fabricação de nós outros, não importa se é uma torre china, não importa se... Não importa de nada. Por quê?
porque el consumo de agua está basado en el calor de rechazo. En este calor que yo lo tengo que disipar. Y si este calor es igual en cualquier una de estas torres, si es igual para mi competencia, el consumo de agua va a ser igual para todas esas torres. ¿Ok? Yo les digo esto porque alguna competencia de nosotros de mala fe, creo yo, no sé si es de mala fe o por falta de conocimiento, ¿no? Dicen, no, que mi torre, por ejemplo, consume menos agua de lo que esta marca X. Esto no es verdad. Las torres, el consumo por evaporación es lo mismo. ¿Dónde nosotros podemos ser más eficientes que una otra empresa puede ser más eficiente que nosotros en términos de consumo de agua? En relación a la eficiencia de los terminadores de gota, en relación aquí a las pérdidas por salpicaduras. Pero 98%, alrededor de 98% se da por evaporación. Y este consumo de agua por evaporación va a ser igual para todas. ¿Ok? Si el calor y el rechazo es lo mismo. Las torres, somos la única empresa en Sudamérica que las tenemos certificadas CTI. CTI es un instituto americano tercero que las certifican y de mi competencia también en cuanto a la performance, en cuanto al consumo de energía eléctrica, en cuanto a ruido, la certifican todo esto. Y somos la única empresa que las tenemos certificadas. Pero tengan en cuenta que algunas competencias de nosotros confunden a los clientes diciendo que también las torres son certificadas CTI, que ellos la hacen. No, no hay ningún otro fabricante en Sudamérica que las tiene certificadas. Que ellos, que ellos en verdad tienen, ellos en verdad son membresía de CTI. Y aquí es este sello, que en general ahí acompaña la cotización. Pero este sello solamente acompaña la cotización y no acompaña los equipos. Este aquí es un sello que acompaña los equipos. Si así usted lo reciba, si así usted lo recibe, va a ver al lado de la etiqueta de la placa de identificación, va a ver aquí este sello CTI. ¿Ok? Entonces, cuidado con la información cuando les dicen que las torres, si es una planta aquí en Sudamérica, claro, si es una otra planta, te comento más, hay una otra en Latinoamérica. En Latinoamérica como todo, hay dos, que una está en México y la otra está aquí, allá, y hay de nosotros, ¿no? Además de esto, solamente hay torres en Estados Unidos de nuestra competencia. ¿Ok? Es muy importante que sepan, porque ahí confunden el cliente. El acoplamiento se da por faja y polea, ¿no? Tanto en este modelo, como este modelo y este modelo. Tenemos una opción por acoplamiento directo, ¿no? Que sustituye o es una opción a esta línea AT. El acoplamiento es directo, motor eje y hélice. Además de que desde aquí, de la mitad hacia arriba, cuando nosotros la comparamos con esta línea AT, cambia el sistema de ventilación. Aquí tengo mucho más, pero pequeñitos. Mientras tanto, esta línea aquí tiene un único solo ventilador o dos, pero de grande porte, ¿no? En general, a los clientes les gusta más de esta opción aquí, STR, porque si para, por ejemplo, si se daña un ventilador, usted tapa aquí la salida y él sigue funcionando apenas con los otros. Y además también que cuando nosotros la comparamos con esta línea AT, son más económicas. Pero esta línea STR no tiene la certificación CTI. ¿Por qué? Fue una adaptación acá en Brasil. Nosotros la adaptamos a un gusto de los clientes latinoamericanos, ¿no? Entonces, cambiamos de un ventilador grande para mucho más, pero pequeñitos.
el caudal es lo mismo, ¿no? Pero por ser ahí una adaptación ahí, no fueron probadas. Pero el relleno es lo mismo, todo es igual, solamente cambiamos la cantidad de ventilador y el flujo es lo mismo. Y una opción a este modelo LST, que también es por faja y polea, tenemos la línea STA, ¿no? Es con acoplamiento directo, pero con ventiladores axiales. ¿Listo? Bueno, además de estas torres, también tenemos la que llamamos de torres de enfriamiento field erect. Son torres de grandes dimensiones, ¿no? Se utilizan muchos en usinas termoeléctricas, en papel y celulosa, en industrias petroquímicas, en industria química, lo que sea, ¿no? Entonces, también tenemos como desde acá, de Brasil, suministrar estas torres, ¿no? En verdad, va a ser ahí vamos a suministrar ahí de algunas partes, va a venir de un país, otra parte de otro país, algunas partes de esta aquí nosotros las importamos. Y esto es lo que tenemos de torres abiertas, ¿no? Y como torres de enfriamiento de circuito cerrado, mira, es casi lo mismo, son casi las mismas de las abiertas, ¿no? ¿Qué cambia? Que al revés de relleno, nosotros utilizamos serpentines. Y ahí tenemos un video de esta torre de circuito cerrado, que al revés de relleno, se utiliza de un serpentine. Así que el agua que viene del proceso ingresa por acá, que aquí está en naranja, ingresa por acá y sale por acá en azul, ya enfriado y sigue para el proceso. Vean que este agua que aquí está ingresando en la torre y saliendo de la torre no está en contacto con este aire. Por lo tanto, nosotros lo garantizamos que va a estar siempre limpio a lo largo del proceso, a lo largo de su funcionamiento. ¿Ok? ¿No? Entonces, estas son para situaciones donde se exige este, esta calidad del agua. Y esta torre acá especial es una torre, nosotros la nombramos de la línea ESW4, que es una torre híbrida. ¿Qué es esto? Una torre híbrida, ¿no? Es como si fuera una torre abierta y una torre cerrada en el mismo equipo. ¿Y cuál es la ventaja de esta torre, no? Además de tener un consumo de energía mucho menor cuando nosotros las comparamos con las anteriores, no hay incrustaciones en los serpentines, ¿no? Esto no quiere decir que no hay que considerar el tratamiento de agua, no, hay que considerarlo, pero disminuye, no, no, en verdad, no hay incrustación en el serpentine, pero yo tengo acá un video que yo creo que va a aclarar ahí un poquito más cómo funciona esta torre, porque es un sistema híbrido, porque es una torre híbrida, ¿no? Mira, aquí tenemos el serpentín, por donde ingresa, aquí el agua de proceso ingresa por acá, por abajo, y sale aquí por encima, enfriado. Y tengo acá por encima un relleno, y el aire ingresa por acá. Vean, de aquí, de la mitad hacia arriba, es una torre abierta. De la mitad hacia abajo es una torre cerrada, ¿no? Entonces, las incrustaciones no se forman en el serpentín, que aquí están. Digo incrustaciones por fuera, ¿no? Las incrustaciones, a ver, perdón. Pero las incrustaciones se forman acá en el relleno. Por eso que hay que tratar el agua tal como las otras, ¿no? El tratamiento hay que ser lo mismo. Sin embargo, limpiar un relleno o sacarlo para limpiarlo ahí fuera del equipo es mucho más sencillo de lo que limpiar un serpentín, ¿no? Entonces, este es de una
de las ventajas de este equipo, ¿no? Mira, algunas características adicionales ahí para estos equipos. Los ventiladores, los motores de los ventiladores son de la marca WEG, tipo Premium, están basados en esta norma europea. Grado de protección IP55, motores AC, pero aptos para variador de velocidad. Nosotros no los suministramos, pero esto es estándar que son aptos para variador de velocidad. Los emiladores de gotas son de un tipo de PVC, pero inerte, de un PVC inerte, ¿no? Resistente a los rayos solares y no propaga llama. Están basados en esta norma ASTM E84 clase 1 que rige en cuanto a la propagación de llama. Esta clase 1 aquí es la mejor, es la más baja en cuanto a a propagación de llama. La eficiencia de este eliminador de gotas es de 0,001% que recircula por la torre, de este volumen que recircula por la torre, enquanto la norma ASHRAE los recomienda que sea por lo menos de 0,002%. Así que estamos ahí por abajo de lo que se recomienda la norma a la mitad. La carcasa, ¿no? Es hecho como estándar de acero galvanizado G235 de elevada resistencia a la corrosión, es lo que tenemos de mejor con planchas galvanizadas, pero como opción podemos suministrarlas con inox AIS 304, 316. Los serpentines estándar acero galvanizado por inmersión en caliente como opción inox 304L o 316. Pero este es cuando es una torre de circuito cerrado. Cuando es una torre de circuito abierto, no se utiliza eh, serpentina, sino un relleno tipo fílmico, ¿no? Del mismo material que nosotros hacemos los eliminadores de gotas, ¿no? Como también, así que no propaga llama. Y son resistentes también a la mayor parte de los químicos que se utilizan en una torre de enfriamiento, ¿no? Tenemos tres tipos de relleno. Esta aquí, que ahí está en la foto, es el estándar, lo llamamos de Evapac. La distancia entre las láminas es de 12 milímetros y se utiliza este relleno para, para hasta 25 ppm de sólidos en suspensión. ¿Ok? Si la cantidad de sólidos en suspensión es mayor que 25 ppm, tenemos que buscar otras opciones de relleno, que aquí también nosotros lo tenemos como suministrar. Tenemos este otro relleno que se llama Wide Pack. La diferencia básica está entre la distancia entre las láminas, que de 12 pasa para 19. Así que la cantidad de sólidos en suspensión puede alcanzar hasta 100 ppm. Y un otro tipo de relleno es este tipo Verticlean, que nosotros lo nombramos, lo llamamos de Verticlean. La distancia entre las láminas es igual a la anterior, pero los canales aquí son verticales. Fíjate o fíjense que los canales aquí son en diagonal, este aquí son verticales. Con estas características aquí yo alcanzo la cantidad de hasta 500 ppm de sólidos en suspensión, además de un poquito de grasa y aceite que se puede también ahí considerar. Por lo tanto, es muy importante cuando ustedes nos envían un requerimiento para eh, que les cotice una torre de enfriamiento, además de los datos de la temperatura de agua y caudal, yo necesito también la cantidad de sólidos totales en suspensión. Porque basado en esta información voy a elegirlas con el relleno más adecuado a esta condición. ¿Ok?
Claro, por supuesto, ¿no? Si yo cambio de esta torre acá estándar para esta acá, yo creo que va a aumentar casi 2 veces más su tamaño. Y si yo cambio este estándar para este verticlean, yo creo que casi 4 veces más. ¿Ok? Pero ahí está, ¿no? No es ahí ahorrar en la inversión inicial, porque si ahorro en este momento, puedo tener a futuro problemas de obstrucción aquí en estos canales. Esto sí acontece, ¿no? Entonces, si nosotros elegimos ya en el comienzo, ¿cierta? Basado en estas informaciones, vamos ahí a tener torres ahí 20, 25 años, 30 años ahí de en plenas condiciones ahí de eficiencia. Los panales de abeja que aquí están, ¿no? También hechos del mismo material, de relleno y de los atrapagotas, por lo tanto también no propaga llama. Estos eliminadores de gotas fueron diseñados por Evapco. Tanto es verdad que nosotros los importamos de allá, desde allá de Estados Unidos. No tenemos acá en Brasil un proveedor que nos suministra con este diseño de Evapco. ¿Y cuál es la diferencia? Vea, no es la competencia de nosotros lo hacen ahí, pero sin un diseño, sin una ingeniería ahí por detrás de esto, ¿no? Su diseño, por ejemplo, tiene algunas ventajas con este diseño. ¿Cuál es una de ellas? Es que la luz solar, ¿no? Los rayos solares no ingresan en su interior. Por lo tanto, en su interior es totalmente oscuro. Así que no hay formación de algas. Y si no hay formación de algas, disminuye el tratamiento químico, ¿no? En cuanto a algas, ¿no? Pero en cuanto a bacterias, estas cosas, sí sigue el tratamiento químico, pero disminuye los químicos que hay que ponerlos en el agua. ¿Cuál es la otra ventaja? Que por cuenta de su diseño no hay pérdidas por salpicaduras. Yo les garantizo 100% que no hay pérdidas ninguna por salpicadura por cuenta de su diseño. Además, también que no ingresas hojas, pájaros, ratones, ¿no? Lo que sea, animales ahí de grande porte que pueden ahí ingresar en la torre de enfriamiento, ¿no? Entonces, estas son otras ventajas ahí secundarias. Pero lo más importante es que no ingresa la luz solar y después también que no hay pérdida por salpicaduras. Además de que es muy sencilla, ¿no? Muy sencillo ahí reemplazarlos, limpiarlos después ahí afuera con una hidrolavadora, lo que sea, pero con cuidado, ¿no? Porque son muy sencillos. Y con todos estos materiales, lo que es de PVC, lo que es plástico, no propaga llama. Yo les garantizo que no propaga llama. Y por cuenta de la carcasa, que es de un material metálico, ¿no? Galvanizado, lo que sea, inox, pero son galvanizados, incombustible. Yo les garantizo 100% que las torres que nosotros las hacemos no se incendian. ¿Ok? Que es lo que de vez en cuando nosotros vemos ahí en el mercado torres que se incendian cuando son hechas en fibra de vidrio, ¿no? Tengan en cuenta que las fibras de hay un riesgo que ahí existe, ¿no? Cuando se utiliza torres de fibra de vidrio, que sale más económica, pero este riesgo ahí está. Y hay que evaluar ahí algunas apólizas de seguro, ¿no? En algunas empresas, en algunos países, principalmente en Estados Unidos, ya no las aseguran, ¿no? Cuando las torres de fibra de vidrio. O algunas ciudades en el estado. Yo creo que en New York, en Nueva York, ahí ya no se utiliza más torres de fibra, o si las utiliza, no es seguro. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta esto, ¿no? En comparar una de fibra de vidrio con una metálica. Pero una metálica de galvanizada, esta galvanización tipo G235, si así ustedes buscan en la internet, van a ver que es una lámina galvanizada de alta resistencia a corrosión. Tanto es verdad que nosotros las estamos importando de Corea, que también Evapco, Estados Unidos las importa también de Corea.
la misma lámina, porque acá en Brasil no tenemos un proveedor que nos la suministra con este grado de galvanización. ¿Ok? Es la mejor que hay en el mundo. Y no vamos a olvidarnos de los dry coolers, ¿no? Que no se utiliza agua para hacer el enfriamiento del agua de proceso. Son hechos con carcasa inox 304. Esto es estándar, pero como opción ahí no está, pero podemos también hacerlos con esta lámina galvanizada, con esta plancha galvanizada G235. La tubería, ¿no? Del serpentín es inox 304L, pero esto es estándar, no tenemos opción aquí de cobre. ¿Por qué no? Porque aquí Evapico busca un equipo de alta confiabilidad. ¿Ok? Entonces somos prácticamente, pocas empresas lo hacen, este dry coolers ahí con tubería inoxidable. ¿No? La gran mayoría los hacen ahí en tubo de cobre. Ventiladores AC o electrónicos y las aletas en aluminio, pero de espesor grueso, ¿no? Alrededor de 0,25 milímetros el espesor de las aletas. Y como opción en B tenemos este tipo aquí plano. Y los adiabáticos, ¿no? Que es, en verdad, como si fuera un dry cooler, ¿no? Pero con estos paneles aquí, o con estos paneles de celulosa que aquí están, ¿no? Que cuando la temperatura sube, la temperatura ambiente, ¿no? Sube de un determinado set point, que así usted lo utilizó como referencia para elegirlo, ¿no? Prende una bomba de agua y recircula agua por estos paneles, ¿no? Es decir, lo mantiene húmedo. Así que disminuye la temperatura externa, que ahí está cálida, 36 grados, lo que sea, disminuye esta temperatura aquí, bajándola ahí hasta 3 4 grados más bajo, ¿ok? Y aquí estoy en esta foto, ¿no? Incluso solo para que eh, sepan, ¿no? Para que conozcan ahí, para que visualicen mejor ahí el tamaño de estos equipos, ¿no? Este aquí es un enfriador diabático. Aquí tenemos un video de cómo funciona. Este aquí, como está, es un dry cooler, ¿no? El agua del proceso aquí está ingresando aquí por arriba, ingresa acá. Prendemos los ventiladores, aspiran el aire fresco que aquí está, pasando por el serpentín aquí afuera, enfriando el agua de proceso y saliendo por acá en azul abajo. ¿Ok? Vean que aquí no se utiliza agua para enfriar el agua de proceso, pero se gasta más energía eléctrica. Y un enfriador adiabático es lo mismo que un dry cooler, pero ponemos aquí los paneles, ¿no? Es decir, aquí disminuye un poquito la temperatura externa antes de ingresar en los serpentines. Así funciona entonces un dry cooler o adiabático. ¿Y cómo elegirlos? Cuáles son las informaciones que yo tengo que tener, ¿no? Para elegirlos? Las torres de enfriamiento, sea abierta o cerrada, yo necesito el caudal, perdón, yo necesito el fluido, pero tengan en cuenta, cuando es abierta, va a ser siempre agua. Caudal, ¿no? De este fluido. La temperatura que ingresa en la torre, la temperatura que sale y la temperatura del bulbo húmedo. Estas son las cuatro informaciones que yo las necesito para elegirlas.
Sin embargo, informaciones secundarias, ¿no? El ruido, cuál es el decibel, cuál es este decibel aceptable en esta zona y a qué distancia, ¿no? Tengan en cuenta que la distancia también es un atenuador del ruido. Es decir, cuanto más lejos yo estoy de la torre, menos escucho ruido, ¿no? Entonces, este ruido, este valor, este decibeles que ustedes van a pasarme, este decibel, no, que ustedes van a informarme, hay que estar basado en este vecino, ¿no? En esta zona ahí, en este vecino que puede hacer un reclamo a futuro, ¿ok? Entonces, si yo estoy ahí a 30 metros, hay que considerar este valor de ruido a 30 metros. Ah, no, tengo aquí la oficina de mi jefe, ¿no? Está al lado de la torre de enfriamiento, a 10 metros, ¿no? Entonces, para que no lo moleste, tengo que considerar 15 metros, ¿ok? Entonces, es muy importante que sepan que la distancia es un atenuador de ruido. Así que, cuanto más lejos está este reclamo, ¿no? Cuanto más lejos está de la torre de enfriamiento, menos necesito de ventiladores super low, sound fan, estas cosas, ¿no? Puedo tener ahí soluciones sí, más económicas para disminuir un poquito el ruido hasta alcanzar este vecino que ahí está, lo más cerca de la torre. El layout, ¿no? A ver si cabe, por ejemplo, en la torre. Y la análisis de agua, principalmente en cuanto a los sólidos en suspensión. Solo para que sepan, la diferencia entre la temperatura de salida con la temperatura de volumen húmedo es lo que llamamos de approach. Esto hay que ser por lo menos 3 grados la diferencia, ¿no? 3, 4, 5 grados. Cuanto mayor es esta la diferencia, menor es la torre de enfriamiento. Cuando nos comparamos las torres con los enfriadores adiabáticos, además de las mismas informaciones que las necesito para una torre de enfriamiento, agrego temperatura de bulbo seco y altitud, ¿no? Entonces tengo que tener estas dos informaciones más. Y para los dry coolers, yo no necesito temperatura de bulbo húmedo ni tampoco análisis de agua, sólidos en suspensión, porque no pasa agua por fuera, ¿no? Aquí para enfriar el agua de proceso. ¿Ok? Mira, esto es lo que yo quisiera ahí presentarles, ¿no? Aquí estoy ahora para aclarar las dudas o aquí tenemos también, pueden ser aclaradas ahí por correo. Tengo aquí mi correo, como también ahí de Rafael, que ahí está, que pueden también ahí aclarar las dudas que tengan. Sí, sí se me escucha, ¿no? Sí, te escucho bien. Sí, gracias Artur, gracias a todos también por su participación. Ya vimos ahí detalles importantes que se mencionan en este criterio de Torres, sobre todo cuando se tiene fluido limpio y fluido sucio, recordando un poco lo que ha dicho Artur. Este, el criterio ¿no? Que a veces uno piensa que el dry cooler es mejor, pero al final aquí no hay que es mejor, ¿no? Sino es que se acomoda mejor, digamos, al Exactamente. caso específico, ¿no? Entonces no Así hay es. mejor, sino que se acomoda mejor, ¿no? Entonces siempre hay que evaluar todas las variables y todos los casos, ¿no? Así es. Perfecto, Rafael. Queríamos presentar, eso. Un dato importante ahí, aclarar ese tema de la fibra de vidrio versus las torres de acero galvanizado, donde para complementar tienen un recubrimiento especial y una pintura especial. Arturo, no sé si ese punto lo puedes reforzar. El tipo de recubrimiento y de pintura que se garantiza para que la plancha galvanizada dure bastante, ¿no? Que es un poco a veces el temor del galvanizado respecto a la fibra como ventaja, ¿no? Y como desventaja, la fibra ya dijo que es inflamable, ¿no? Hemos visto casos donde incendio y ahora que en el Perú estamos muy exigentes con el tema de la seguridad, ¿no? Tener en cuenta que la fibra de vidrio es un problema, ¿no?
Me gustaría si nos hacen algunas consultas o preguntas para ir cerrando el tema. Eh, para aquellos que están ahí, que manejan ahí, que gestionan, por ejemplo, mantenimiento, lo que sea, y necesitan ahí de algunas otras informaciones en cuanto ahí a la instalación de las torres, al tratamiento del agua también, nosotros les suministramos, por ejemplo, cuáles son las variables que hay que buscar alcanzar con los tratamientos, con el tratamiento de agua, todo esto, ¿no? Me las pide por correo que yo se las envío a ustedes con todo gusto, no, no hay problema ninguno, ¿no? Entonces, aquellos que ahí están ahí involucrados con mantenimiento o los proyectistas, lo que sea, que, que estén ahí involucrados con este tema, o sea, yo tengo, mira, muchos materiales ahí aparte, ¿no? Que puedo distribuirlos ahí gratuito, sin cobrar nada por esto, ¿no? Yo estoy, por Bueno, ejemplo, ¿listo? sí, sí. Decías Artur, decías. No, también, por ejemplo, yo suelo viajar ahí hasta ahí Perú, ¿no? Yo suelo viajar ahí 2, 3 veces por año también. Podemos ahí cuadrar una visita para aclarar ahí, para chequear en loco cómo están ahí las torres también, no hay problema ninguno. Una otra cosa también muy importante que sepan, podemos suministrar parte de los accesorios, ¿no? De las torres de nuestra competencia, por ejemplo, relleno, podemos suministrar, por ejemplo, los eliminadores de gotas, lo que sea, ¿no? Entonces también podemos suministrar ahí partes del equipo para nuestra competencia. Incluso también torres de enfriamiento cerrada, lo que sea, podemos suministrar los serpentines, ¿no? Ahí solamente hay que chequear las dimensiones, todo esto, si bate, si hay que hacer la adaptación, lo que sea. Ok, entonces si no tenemos preguntas, muchas gracias una vez más, Artur. Quedamos atentos. Tenemos un cuadro de bastantes personas que se han inscrito con algunas consultas puntuales. Lo vamos a contactar Ah, de manera individual. ¿No? a ver, aquí tiene una pregunta, tiene una preguntita aquí por chat. Dale, dale. Yo te la A leo. ver, voy a leerla. Buenas noches, Las Torres. Buenas noches, Luis Miguel. Un gusto saludarte. Mira, buenas noches. Las torres de enfriamiento tienen altura mínima o necesaria para instalación o pueden ser a nivel del suelo. Mira, a nivel de suelo sí, puede ser, pero desde que no esté por abajo del, del nivel del proceso, ¿ok? Entonces, hay que buscar que la torre esté siempre por encima de del proceso, porque si la torre está por abajo, hay riesgo de que en paradas todo este agua que ahí está regrese por la torre y se inunda, ¿no? Y sale por ahí, por la tina, todo esto, ¿no? Entonces, en general, hay que prever instalarla por encima del proceso. Pero si este suelo, por ejemplo, está por encima de este proceso, sí, puede ponerla ahí por encima. Nosotros, en verdad, recomendamos solamente una viga, ¿no? Para que no esté en contacto directo con el suelo, ¿no? Por una cuestión ahí de mantenimiento, de que no se corroe, por ejemplo, la base de la torre, por estar en contacto directo con el sol, con este suelo, con el contacto con cemento, por ejemplo, ¿no? Entonces es una recomendación solamente por una cuestión eh, técnica, ¿no? Ni tanto por durabilidad, todo esto, ¿no? Perdón, por una cuestión solamente de mantenimiento, ¿no? Una viga, incluso nosotros las orientamos en el dibujo, 2 vigas, ¿no? En sus lados. ¿Me explico, Luis Miguel? ¿Me ha comprendido? Yo creo que sí. Yo creo que Por sí ha sido eso, claro. por Sí, eso, sí. por ejemplo, que las torres
por eso que, por ejemplo, las torres de enfriamiento en general en edificios comerciales, en malls, en centros comerciales, ahí están en la terraza, ¿no? Siempre ahí en el nivel ahí más alto, ¿no? Que es para garantizar que el agua de proceso no regrese a torre en paradas, por ejemplo, ¿no? Cuando falta energía, alguna cosa así, y no salga, por ejemplo, por la tina. Pero también hay torres que van a nivel del suelo, porque la referencia es que la entrada del agua siempre está por la parte superior, como dices en Luis Miguel en los dibujos, ¿no? Entonces, Sí, digamos que esa es la referencia, ¿no? exactamente, a la entrada. La altura de entrada con la altura del proceso. Exactamente, que es por donde va a regresar el agua ahí, si por ejemplo para la energía. Porque por donde sale, donde nosotros tenemos el skid de, de las bombas, ¿no? Entonces, de ahí no regresa el agua. Muy bien observado, Rafael. Tiene Aquí otra consulta, el mismo Luis Miguel. sí, sus paneles celulosos se pueden instalar en otras marcas. Freehelic, sí, esta Freehelic es nuestra competencia y lo hacen los diabáticos con tubos de cobre, ¿no? Sí, podemos instalarlos, ¿no? Eh, y no hay problema ninguno, ¿no? Son, nosotros solamente yo tengo que importarlos, nosotros no los tenemos acá en Brasil, nosotros los importamos, pero yo creo que hay que hacer solamente alguna adaptación. Ahí yo te paso, por ejemplo, cuáles son las medidas de de este panel de celulosa, pero no hay problema ninguno. Puede sí adaptarlo. Como también Gracias. el relleno, estas cosas, ¿no? No, gracias a usted. ¿Alguna otra consulta? Ok, entonces agradecemos a todos su participación, Arthur a ti también, y será hasta una próxima oportunidad. Tenemos un cuadrito de mucha gente que se ha inscrito, pero de repente alguna razón no pudo entrar. Y vamos a estar contactándolos también a todos, ¿no? Para resolver sus inquietudes puntuales que nos han comentado. Gracias a Listo. todos. Hasta luego. Gracias a ustedes ahí. Damos por concluida la reunión entonces. Muchas gracias.